Pues muy feliz año, bienvenidas y bienvenidos aquí en el Más Allá Digital a todos y por supuesto a nuestra invitada de hoy, que es una compañera de viaje histórica también. Carmen Crespo, bienvenido Juan Hospital, nuestro compañero, muchísimas gracias a los dos. Carmen lleva no sé cuántos años con nosotros como creadora, como tallerista, como espíritu maravilloso que circula aquí compartiendo. Sí. Vamos con la biografía primero. Carmen Crespo nació en Cáceres y ha sido sanitaria y sigue trabajando en la sanidad pública. Qué alegría y muchas gracias. Ha publicado Albert Huésped, ganador de la segunda edición del premio de poesía Balotel en el 12, Cuerpo y Corazón del Mundo, una plaquette de música y otras pieles que editó Polibea, Todo a Río Luminoso en Amargor, Teselas, que ganó ganó el César Simón efectivamente en el 16 y fue además traducido al inglés. Después Pájaros Caballos en el 17, publicado por Viñals, Lana Entrea en 2019, En sí de un solo momento, que ganó la 31ª edición del Premio Nacional de Poesía José Hierro, para que no llame a error, que concede la Universidad Popular José Hierro, San Sebastián de los Reyes, y Roma en el 21 en ediciones Contrabando. También Lugar, no territorio, Polibea en el 23, y ahora nos trae hoy este Desterro, que publica Marte Poesía. Afortunadamente Carmen ha querido compartir varios de los trabajos que ha publicado con nosotros. No es la primera vez que hacemos una sesión con ella y además no va a ser la última, me atrevo a afirmar. Hoy la va a acompañar, como decía, Juan Hospital para tender redes de entrada a su propuesta, pero por nuestra parte agradecerle pues eso, la presencia en lo público, tanto del lado del cuerpo como del lado del alma, que es lo mismo, señora, que sabemos que es lo mismo, y ese trabajo siempre por despojar al lenguaje de ruido y por confrontar vida y lenguaje con tantísima honestidad. Seguro que va a ser un gusto escucharos y pues bienvenida Carmen y muchas veces, y por supuesto terminaremos la jornada como manda el vínculo con un vino español. Eso también hay que decirlo y celebrar. Vale, bienvenida. Gracias. Bueno, vamos a empezar con un vídeo que ha creado Esther Montañola, inspirado en la poesía de Carmen Crespo. Era senda ese desamparo, horizonte esa hipérbole en la que te afanabas. Ni palabras, ni papel en blanco, solo raíces muy prietas, algún esqueje esperando respiración. ¿Quién dijo tocar, morder, mirar?
cuando todo era en la desesperanza, cuando todo era en la carne o en su recóndito latir, cuando todo en latitudes extremas. Tomar distancia, dijiste, tomar el camino por donde no pudieran atravesarte, desvío que te prolongaba, el que solo la tú. Solo tomar distancia, tomar el camino por donde no pudieran atravesarte, porque está la herida, un filo hilo sobre el fémur, regato luminoso, hendidura, esa grieta de luz que fue morada. En el cielo suspenderse, ir desmadejando para solo decir, nunca tuyo aquel adentro. Mientras irrumpes en lo por decir, y el poema corta, saja, taja, lacera, hiende la desmesura de la vida, y la poeta boquea anzuelo, se quiebra, cuerpo repentino, mientras trata de sostener lo que mira, lo sagrado. El paisaje abre paso al ojo, que se vuelca en el mirar a plomo, volver a mirar. Un paisaje, una lengua, para decir el amor o para peregrinar hasta sucumbir. No cerrada, sino con el sol en los ojos, territorio donde amor parecía ser desterro. La poeta, la sola animala en el sueño que es delirio vertebral, cuerpo prófugo, mordisqueado, mordisqueando el poema, hambre largamente sola, escondida en papelitos amarillos, saqueada la boca, aseteada la lengua. Carmen Crespo, Desterro. Maravilloso el vídeo y las palabras, enlazado con las palabras de Carmen. Gracias, Cristian, por esta creación tan maravillosa. Buenas tardes y bienvenidos. Lo primero, quería dar las gracias al Centro de Poesía Museo Hierro por acogernos a todas y a todos los que asistís hoy a este encuentro con Carmen Crespo con motivo de la presentación y lectura de su último libro de poemas, Desterro. En la presentación me guiaré por las impresiones que el libro ha despertado en mí. Se trata, por tanto, de una lectura personal que quiero compartir. La palabra que da título al poemario, Desterro, me resultó familiar cuando la leí por primera vez. De algún modo la entendía, pero acudí al diccionario y ahí no estaba. Esta situación de desamparo, unida a la voluntad de seguir leyendo, me obligó a confiar en lo que el propio texto me sugiriera, sin necesidad de acudir a la literalidad de las palabras. Un parecido desconcierto se desencadenó cuando leí palabras que sabía que ya habían sido codificadas, pero que agrupadas del modo en que lo hacían en el interior del texto, perdían su fijeza y desbordaban su significado canónico. Quise entender que ese desbordamiento no suponía casualidad, no afeaba su carácter, e intuí que se trataba más bien de un ensanchamiento del vocablo, de un estado de crecimiento, de una auténtica reconfiguración creadora. Este juego de desplazamientos en el que palabras irreales, entre comillas, toman carta de naturaleza y palabras reales se desnaturalizan, añadió un punto de perplejidad a la lectura y proyectó en mí una sombra de sospecha sobre el propio lenguaje. Dice Deleuze que se puede escribir de dos modos, que escribir consiste
o bien en adecuarse a un código de enunciados dominantes referidos a un orden de cosas establecidas, o bien que escribir es devenir. En la primera acepción, el escritor ocupa un territorio, se asienta y toma posesión de él. En ese territorio reina el escritor y se rige por lo que dicta su escritura. En la segunda acepción, el escritor deviene algo distinto. Habla como un extranjero en su propia lengua, tartamudea, se mueve por un lugar de perfiles cambiantes que no logra fijar con palabras precisas. Busca, recorre el territorio y traza líneas que no cercan su geografía, líneas de fuga que le llevan más allá. La escritura, en esta segunda acepción, no representa un paisaje, no imita. La escritura, así entendida, es un pasaje en el que sucede el encuentro del escritor con lo escrito, en una evolución conjunta de dos seres completamente distintos, en la que el escritor proporciona escritura a los que no la tienen, y los que no la tienen impregnan al escritor de palabras no redundantes, palabras que no están al servicio del poder. ¿Por qué este discurso de tono filosófico en relación con la escritura de Carmen Crespo? La razón es simple. Creo que con este desterro estamos ante un claro ejemplo del escribir entendido como devenir. El libro se divide en 3 secciones: morada, desterro y testimonio. La morada es el poema, y el poema es un lugar construido con palabras íntimas, hecho con un lenguaje privado, un lenguaje que presta especial atención a lo que puedan expresar las cosas mudas. El poema final reafirma esa voluntad de escucha atenta y el deseo de ofrecer un testimonio escrito. La palabra es la gran protagonista del poema, el personaje principal en el escenario del texto. Y en Desterro, la palabra se revela con V y se revela con B. Muestra su rebeldía. No se resigna al aislamiento, vuelve del solitario destierro al territorio común, al marco de la normatividad y el consenso, quizá con intención de subvertirlos. Y en ese retorno nos revela algo. Cargada de realidad, la palabra orada en el lenguaje y siembra en el hueco para que aflore lo no dicho. Un impulso recorre el libro, las ganas de hermanar lo de dentro y lo de fuera, y de hacerlo sin cesuras, sin pausas que entrecorte la voz. Es este un intento difícil y la escritura lo acusa. El texto está plagado de huecos, de espacios en blanco, de abismos de silencio, en los que la palabra cae y muestra su insuficiencia, o en los que simplemente se detiene para tomar aliento y retomar con nuevo ímpetu el curso del lenguaje. Abismos en los que en otras ocasiones la palabra titubea y cambia el rumbo, o en los que el sentido enmascarado en la palabra se asoma al sinsentido con angustia. A través de esos abismos de silencio, la escritura deviene. Se enfrenta a paisajes sin lindes, transita el descampado, desamparada busca refugio y al descubrir fragmentos con los que construir, se demora, escucha y transcribe. La morada, el texto, se construyen de ese modo fragmentado. Desterro es éxodo, una huida a latitudes con tiempo extremas e íntimas, y el yo que viaja es un extraño ante sí mismo. Ese ser ajeno a la identificación habla desde una posición excéntrica respecto a la guía del ego, y respecto al eje de la gramática, la sintaxis o la semántica convencionales.
Da cabida al desvarío para que irrumpa lo aún no dicho de este modo. La palabra que surge entonces es una palabra íntima, pequeña, amada. Una palabra que silencia el ruido externo y el interno. Un vocablo que apaga la palabrería pública y sus hipérboles, o el farfulleo privado, caótico e incesante que impide escuchar lo que sucede en el aquí y ahora. Pero también es una palabra que se concede a sí misma equivocarse, porque no busca ser juzgada por el pensamiento, porque nace sin premeditación, como puro desbocamiento de un cuerpo incontenible. El cuerpo participa en la creación del lenguaje, y en ocasiones es el engranaje conjunto del ojo y de la lengua el mecanismo que maquina el poema. El cuerpo prófugo, es decir, el cuerpo que huye a través de los sentidos, retorna al cuerpo íntimo como lenguaje. Y en ese encuentro de lo interno y lo externo, la voz vierte un titubeo de palabras, emanadas con amor y volcadas con cuidado en el poema. Ahí, en el poema, en el cuerpo, permanece Carmen Crespo, vigilante, celando el interior, guiada por un impulso amoroso, el de desentrañar palabras y ofrecérnoslas. Gracias, Carmen, por la ofrenda. Algo realmente interesante que es la lectura de sus poemas y de sus versos. Bueno, pues muy agradecida, muy emocionada de estar aquí. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, me ha encantado su texto. Me ha dejado sin palabras y estoy muy contenta de estar en este centro, en esta casa, que siempre me emociona mucho. Me parece una maravilla absoluta que exista un lugar como este. No sé, ¿esto está bien, seguro? No está bien. Te oímos aquí, pero no se nos oye. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. Lo separamos para ello. Pues eso, que muchísimas gracias a todas, a todos. Y muy emocionado con tus palabras. Y Desterro, bueno, pues es un poco... trae aquí pues mi relación con las palabras desde que era muy niña. Me encantaban las palabras, con 7 años me pedía mi padre un diccionario, me encantaba buscar palabras, pero también tenía una especie de relación muy confusa con ellas que me ha durado, me sigue durando todavía, porque siempre tenía la sensación de que las palabras ahí está lo que dicen, ¿no? y lo que quieren decir, por otro lado, pero también como que hay no sé si llamarlo un misterio o algo sagrado, oculto detrás de ellas, y que están como esperando a que esa cosa oculta se desvele, ¿no? De alguna manera. Desterro no existe, creo, en castellano, sí, creo que sí existe la palabra en portugués. No es un desterro de desterrar cuando te echan de tu país o de tu ciudad por motivos políticos o lo que sea, sino una especie de salirse de la tierra, ¿no? De la tierra a tierra. Y nace un poco de la idea, desde que tengo desde muy pequeña, de que siempre tenía la sensación de que no hablaba la misma lengua que hablaba el resto. O sea, yo decía, hablo la misma lengua que mis amiguitos y mis amiguitas, pero aparecía que en algunos aspectos no hablábamos no utilizábamos las mismas palabras. Yo soy extremeña y en mi pueblo pues hablamos como hablamos en Extremadura, y yo cuando vine aquí, que era muy pequeñita, pues hablaba con la lengua de mis padres, con la lengua que aprendí en mi casa. Y entonces ocurrió algo que me dejó muy marcada cuando era pequeña, y es que me invitan a casa de una amiguita del colegio,
y la invitan a comer y cuando está la madre echando era como una especie de guiso de patatas con carne, yo le digo a la mamá, le digo, no, a mí me eches. Esto se fue. Está encendido. ¿Me oís? No. No, o sea, sí, pero no. ¿Sin esto no me oís? Es normal. ¿Se oye? ¿Me oís? Bueno, pues sigo contando. Pues la mamá me echa la carne con patatas y yo la digo, no me eches más presas. Y entonces pues empezaron todos a reír de mí porque me dijeron, ¿qué es eso de las presas? Digo, pues los trozos de carne, ¿no? Y entonces me llamaron paleta. Y entonces eso a mí como que me marcó mucho, ¿no? Porque pensé, no hablo esa... Porque no me entienden, ¿no? Porque se ríen de mí si yo al final hablo lo mismo que hablo ellos. Entonces creo en mí como una especie de confusión, ¿no? De que aquí lo que yo hablaba como que no era... no quiero decir la palabra correcta, pero cuando iba a mi pueblo yo pues quería hablar bien, y esto se va, quería hablar bien, entonces yo en vez de decir hemos jugado, pues decía hemos jugado, y entonces me llamaban finolis, piscina, entonces estaba como una especie de desterro, ¿no? Cuando iba allí, si hablaba, quería hablar bien, no estaba como fuera de lugar, pero si aquí hablaba como yo hablaba con mis padres, también estaba un poco fuera de lugar. Y eso a mí me creó mucho conflicto. Y entonces de ahí un poco viene mi fascinación por el diccionario y por las palabras y por querer saber qué hay detrás de las palabras, por qué parecen, pues eso, ¿no? Que tienen esa cosa más allá de lo que parecen querer decir. Bueno, un poco esa cosa en mi cabeza y bueno, pues es un libro que se empezó a escribir hace bastante tiempo, pero bueno, se ha publicado el año pasado. Y yo creo que voy a leer y voy a dejarlo hablar. Bueno, ¿esto me lo puedo quitar? ¿Sí? Creo que es la batería, no se calla, no sé. Coja el... Pero me oís, ¿no? Si os lo podéis cambiar. No se puede cambiar la batería. Tienes que cambiar la batería. Bueno, esto no. Ahora veis. Sí. Ahora sí me veis, ¿no? Sí. Bueno, voy a leer y luego si os apetece pues hablamos. El libro se abre con dos citas, una de Hugo Hofmannsthal, que dice: sino una lengua de cuyas palabras no conozco ni una sola, una lengua en la que me hablan las cosas nuevas. Y la segunda cita de Georgia O'Keeffe dice: todo el cielo, y hay tantísimo ahí. Una fina y blanca veta, una rendija de luz. Allí será, allí nuestra casa, nuestro pequeño y apretado cielo. Dime, ¿qué lugar, qué espacio para el dolor tendrán sus paredes? ¿Qué gesto en el paisaje trazará vertical o lo extraño parecido? Esa breve contracción en la comisura, desconocidas maneras del amor o lo solo entre acantilados, entre floraciones que mudan agua para entrañar. Ven, decías, este es el momento del derrumbe, de nombrar los sitios del poema, donde decir, donde desaparecer, donde decir este lugar. Fragmento 1. Siempre ganas de derribar esa puerta, donde espacio cielo arriba o lo íntimo cielo adentro. Ahí,
donde pierde cesura la voz. Reposo hermanando esas dos mitades, lo de adentro y lo de afuera. Intersticio o epitelio que avecina el corazón, lo que aviene y saca de ti. Atrás quedó la espera, paisajes hundiendo entre cirros, extendiéndose como lenguas de aire. Eran señas, carraspeo que broneaba mundo, que partía tus nombres y todos los nombres hasta no haber más aliento que tu aliento allí. Ojo cuajando en un punto de tu ojo, así te reconocías, con la voz abierta, con el pensamiento tocado por esas dos orillas, latido a punto de dar forma, latido a punto nunca de. Fragmento 2. Te sostenías en el tanteo de la palabra que no llega, dando tumbos entre incógnitas, entre vastedades que querrían ser solo y no vacío. ¿Quién eras? Al final de qué intemperie, de qué estrella irrealísima, la nostalgia comenzaba a ser parte del éxodo. No había rodeos, pasillos o meandros que te visitaran, que te hiciesen lugar. Fragmento 4. Contemplabas ese cielo sísmico, ese corazón colonizado por otra vida, y querías su brillo, su salirse por la boca, su hambre toda. Dijiste, pequeño corazón, haz que temblor no acabe, que los pájaros no sitien, que sangre no desvanezca para que tu cavidad no nos deje a oscuras. Dijiste, pequeño corazón, ¿me reconoces? Tú, tan arrebato, tan rojo, rojo, tan horizonte movedizo. Fragmento 5. Lugares muy juntos, pasajes que erguían más allá del cielo, que eran revelación allí donde solo luciérnagas aletean nuestra vida. Era senda ese desamparo, horizonte esa hipérbole en la que te afanabas. Ni palabras, ni papel en blanco, solo raíces muy prietas, algún esqueje esperando respiración. ¿Quién dijo tocar, morder, mirar, cuando todo era en la desesperanza, cuando todo era en la carne o en su recóndito latir, cuando todo en latitudes extremas? Tomar distancia, dijiste. Tomar el camino por donde no pudieran atravesarte, desvío que te prolongaba, el que solo la tú. Entonces aquellas llanuras, aquellos sonidos descampados bajo estrellas, mugido penitente que prolongaba a lo largo de las horas, halo de intensísimo rumor. Tocabas frente el corazón cuando aparecían las alas blancas. Ella decía, piensa un deseo, y tú deseando el allí. Y todo eran borrones en papeles amarillos, nombres de lugares, atlas, cuneta en la columna, aquella que estalla en el cielo, la roja roja, la cola de cometa, aquella, la tú. Pero sería el error, la brújula descarriada quien te hiciese rodar, quien te hiciese de nuevo recogimiento o fatiga. Fragmento 13. Porque delante de tus ojos un temporal dispuesto a allanar las palabras, a irrumpir en lo por decir. Venías desde una mitad desoccidentada, tan precipicio, tan semejante a lo que esconde el poema, a lo que taja, y era para ti toda esa desmesura, ese silabario construido desde el claroscuro, desde el ardor recién naciendo. Ay, las palabras, las que no tenías, confusas y sanguíneas en el intento de arrojar cúspide, en el intento de reconstruirte otra. Y si florecieran, ¿cómo revelarse entonces? Fragmento 19. Territorio que allegaba, que cometía con sus formas la forma del desaliento, canchales, charcas repentinas,
una lengua para decir el amor o para peregrinar hasta sucumbir. Si derrotada aquella que presagiaste, ¿por qué entonces ese enmarañado empeño en el que inquietud de tal manera ardía? Ese regresar acaso por si última vez. Como si Dios las hubiera dicho por su boca. Esas palabras bregaban en ti, descubríanse como sigilo, como semillas sanadoras mientras cuerpo resistía. ¿Y si no existiera ese cielo, súbita forma de mirar, ese acaecer suspendido? Fragmento 25. Y qué diminuta esa hoja desplomándose. Destellada sobre hojarasca no era daño, solo bosquejo de humus tomando tierra, lo fértil del tumbo, el golpe. Y alzarte vertiendo toda tu polvareda en el lenguaje, ese era el sendero. Quedarte pasmada ante aquella soledad del árbol, su tronco cascarudo y calloso, su vorágine anillo adentro. Los años circulares que nadie mira y, sin embargo, ahí estabas, participando de su eternidad o corrupción, de lo solo y hondo del contemplar frente al pensamiento, permitir el error de la entraña, de la sola, de la tú. Como cuando llegó la mañana a morir de su palabrería, sus hipérboles. ¿No fue entonces cuando, entre volanderas, comenzó el despertar? Fragmento 36. Aquella extrañeza, hojas de aspilistra, caían regueritos de agua por sus haces. Si la pena, hija, si la pena, y tú por la baranda de puntillas para más cerca de su mano. Estaban de antes, aquellas mimosas siempre fueron allí, arborescencias como vidrios que se hacían sonar. Eran éxtasis o luces de veras, invenciones de niña y cielos, altos cielos. Luego cipreses, tormentas al tajo, ese vino que solo beben los elegidos. Fragmento 39. Y tú dándole vueltas a ese verso de irse, unir y volver a esa cuestión que dejaba raiduras en la garganta, azar que ungía, que mordisqueaba tu desorientación o tu pólvora, límite trazado entre incandescencia y rastrojo, entre poema y lengua, una tú siempre en búsqueda, nombres, lugares que no habrías de repetir, asperezas, la posibilidad de extinguirte en la réplica o en ese, y si acaso, todas las hierbas heladas. Esclarecían hojas a través de la escarcha, sus nervaduras rígidas, cenicientas en esa hipoxia tempraneidad. Si recorridas ya todas las conetas, si desbrozados sus derrumbes, ¿qué les quedaba? Aunque no te eligiesen, aunque boca aprieta en dolor, tú perseverando. Fragmento 40. Ese extravío que solo ella oye, y la mirabas con un sigilo de distancia, con esa transparencia en la que se contenía. Tormenta, metamorfosis, carbón último, hambre largamente sola. Una seña o aquel, vete tú a saber. Era entonces cuando ardías, cuando fiebre, cuando extrañamente estancia. Lo que escondías en papelitos amarillos, diminutos por si acaso, estrellando entre parpadeo y parpadeo, los imprecios de la niñez, o solo corazonadas. Y para terminar, el fragmento 45, estremecida aspereza, vagabundeo tras las palabras sin comprender, sin saber a dónde. Y mientras tantos otros ecos, otras estaciones irrumpiendo en tus diluvios, en tu boca sellada por la noche, se repetían ante ti,
desmayábanse deslumbrantes, resonancias que deslizaban en busca de un primer contacto de su vez, ahí, donde carne aviva pecho o solo carbón ardiente, que parecíase a espuma o a espina, espina de la una, de la tú. Y como no, y bueno, el libro se cierra con una cita de Mara la Rosa, que me encanta, y que dice: y ahora nos toca ser. Muchas gracias. Como el turno de preguntas, ¿no? Entonces, sí. para iniciarlo, no sé, en principio tenía una curiosidad y es una curiosidad que poco es extensible a cualquier persona que escribe poesía, ¿no? Y me gustaría preguntártelo a ti para conocer, que nos hablases cuál es el proceso de escritura en tu caso, ¿no? Quiero decir, ¿en qué momento empiezas a escribir? O sea, ¿qué impulso es el que inicia el poema? Y una vez que tienes como un primer borrador, ¿cómo das forma a ese apunte hasta que alcanzas pues, el texto final? Bueno, pues yo no escribo poemas sueltos, solo tengo una idea en la cabeza que me ronda y parto de ahí para escribir. Empiezo a escribir y ya está, donde llegue. A veces también parto porque es verdad que escribo mucho en mis cuadernos, reflexiones, pensamientos, cosas que me vienen, ¿no? Y muchos, este libro, por ejemplo, pues, ha salido de muchas notas que tengo desde hace muchos años en cuadernos, y entonces, pero sobre todo parto de ideas que me obsesionan, que me van huyendo en la cabeza, y bueno, pues tiro a lo mejor de una palabra o de un verso que me viene, yo qué sé, y empiezo a escribir, pero siempre con una idea, o sea, y solo escribir todo de un tirón, y luego ya lo corrijo y lo cambio y también escribo varias cosas a la vez. Entonces, a la vez que escribía este libro, pues he estado escribiendo también el de Roma, y incluso hay libros que son anteriores, que se publican después, pero son escritos mucho antes que otros. Como que voy teniendo varias cosas a la vez, pero sobre todo con la idea de la carta, y también veo la forma de los poemas en mi cabeza incluso antes de escribirlos. O sea, la idea de cómo van a ser, como que la tengo ya en mi mente, ¿no? Si va a haber en prosa, si no ahí, sí. O sea, como que construyo un edificio y a partir de ahí, como que, no sé si me explico, pero que no solo escribir poemas sueltos y cosas, ¿no? Y bueno, en concreto este libro que está construido con fragmentos, sí. Al final cómo esos fragmentos se agrupan, quiero decir, hay un orden temporal, pero luego una vez que tienes todos los fragmentos los vas agrupando en función de una manera intuitiva o... Pues aquí en este caso muchos textos han salido de cosas que tenía escritas en los cuadernos, pero digamos que el detonante fue pues, que le estaba contando esta anécdota que he contado, que se rieron de mí, me llamaron paleta por llamar a los trocitos de carne presa, porque la mamá me dijo, se dice carne o se dice trozos, que no estamos en la prehistoria o algo así, ¿no? Entonces yo me sentí muy avergonzada de la lengua que yo hablaba, ¿no? Me sentí como que esto estoy hablando que tenía 7, 8 años. Y yo corregía a mis padres cuando veía que hablaban mal, yo les corregía porque me avergonzaba, ¿no? Y eso yo lo era plasmado. Entonces yo era ya más mayor y escribiendo sobre todo eso. Y entonces a partir de esa anécdota pues, surgió la idea de escribir sobre ello y sobre el amor que yo le tengo a las palabras, pero también un poco una relación de amor-odio. Y quería escribir sobre ello y bueno, pues entre cosas que partieron de mi cabeza y cosas que ya tenía escrito, pues fui construyendo
pues eso tenía que ser a modo de fragmentos, porque eran todo como lo que es la memoria, ¿no? Retazos, fragmentos, cosas que algunas cosas pues estarán hechas en mi vida, pero otras veces otras cosas a lo mejor ni ocurrieron, ¿sabes? Están en mi memoria y tal vez no sean reales, porque las palabras para mí también son espacios, ¿no? Lugares. Entonces, bueno, pues no sé cómo explicarlo, es muy difícil. Yo me atorullo mucho para hablar aquí, ya lo he dicho antes a oído que se me estrecha el cerebro y no sé cómo, pero creo que sí que entendéis de lo que que sabéis bien de lo que estoy hablando un poco. Bueno, yo quería dar paso a los que estáis aquí, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ay, olvida, te tengo. No, yo es por alusiones, estrictamente. Sí. Estrictamente. No, bueno, muchísimas gracias a los dos por esta presentación maravillosa. Y gracias a ti por este libro, que me parece un libro muy exigente. Y me parecía al escucharte, por eso me decía Raquel que tenía el libro y iba siguiéndolo, y yo también lo tenía aquí, pero no lo abrí. Me parecía al escucharte que el libro se, por así decir, aterrizaba respecto a la sensación de lectura en páginas, sin más. Un libro muy excelente, quiero decir, un libro que en realidad la imagen que a mí me queda, que es muy interesante pero es difícil de explicar y de acotar, es que es un libro, diríamos, hecho, es como si fuera una piel de lenguaje. Una piel de lenguaje, raro esto, Sí, es la impresión que me quedó. Sí. Y entonces, pensando sobre eso de una piel de lenguaje, claro, eso quiere decir, tú has contado ahora una historia que es muy bonita y que es muy determinante, como nos contabas, ¿no? En el sentido de que tú has ido construyendo un espacio, un mundo vivido de uso, ¿no? Has hecho tu propio mundo ahí, en la lengua, en una lengua solo tuya. Es decir, esa lengua ni es de los que hablan mal en Toledo ni de los que hablan mal en Extremadura, sino que hablan chifladamente, ¿no? Y esa lengua solo tuya parece muy elaborada, como dices, puede proceder de cualquier sitio. En realidad, a veces uno tiene en la cabeza, luego eso lo podemos hablar, qué autores o autoras te interesan. A mí siempre me viene a la cabeza, pues claro, Emily Dickinson, pero también viene a la cabeza Julia Castillo en muchos momentos, por algo del deshilamiento progresivo. Y entonces me parecía que esa piel de lenguaje funcionaba de dos modos a la vez. Como por una parte desmembrando, es decir, desmembrando los enunciados quiero decir, las cosas con sentido completo. Es decir, desmembrando, deshilando, las palabras pueden quedar sueltas, pero también pequeños fragmentos de algo que podría ser una narración queda deshilado, etc. Y ese es un trabajo muy importante, me parece, en el libro, y es un trabajo que de alguna forma elude la referencialidad concreta. Por eso lo llamaba una piel de lenguaje. Y sin embargo, hay un proceso inverso a este que digo, que es un poco el contrario, es decir, de pronto vas viendo cómo se van llenando de sentido en otros lugares, por otras vías, de otra manera, cuando iba creciendo el libro en esos desajustes, diríamos. Y ahí aparece como si es una piel, digamos, hay lo de dentro de la piel, la endodermis, o como se llama eso, ¿no? Y entonces ahí aparecen cuestiones que nunca están dichas, pero sí que están anotadas, dichas de alguna manera, pero de otra forma, ¿no?
y en ese aspecto se recupera la concreción y las referencias. Y hay también una mezcla de niveles léxicos, digamos, y por ejemplo el juego de las cursivas, de las redondas, que crean espacios por sí mismos y sentidos por sí mismos y que contribuyen a esa alimentación, por así decir, del libro en la lectura plena, digamos. Y entonces me parece muy exigente en este sentido, que es un trabajo que creo que es muy complejo y muy rico y a la vez muy solitario, muy intransitivo y muy, bueno, así como resulta, ¿no? Y después están esas alteraciones tan curiosas, es decir, la lengua es anómala. La lengua es anómala y en este libro en concreto esa anomalía acaba culminando, que coge muchísima potencia en el texto, con una especie de, casi me atrevo a llamarlo personaje, que es la tú, la mayúscula, y que me hizo pensar en los poemas jasídicos. Hay un libro que salió ahora hace muy poquito, en Vaso Roto, que son los poemas de la Cábala, de un poeta estadounidense, Peter Poole, traducido por Aurelio Majo, y entonces hay muchísimos poemas, y los poemas jasídicos, hay uno concretamente que es tú, y me llevó a la tú tuya, ¿no? ¿Podrías hablar un poco de eso? Pues sí, bueno, me interesa mucho lo de la piel, porque es verdad que la piel es lo que, en cierto modo, nos separa del mundo, pero también es el límite entre lo de dentro y lo de afuera, y al final el lenguaje, las palabras, en cierto modo, también tienen una dentro y una afuera. Es un poco lo que he dicho que está lo que dicen, pero también está lo que quieren decir, pero también está lo que hay ahí oculto, que en algún momento con la poesía se desvela muchas veces, ¿no? Luego, lo de la tú es un... A ver, a mí yo desde pequeña era una niña rara, de las que siempre estaba como muy sola, y entonces me interesaban mucho las palabras porque creo que las palabras son absolutamente maravillosas. Entonces, está ese tú minúscula que es digamos, quien habla, quien está en búsqueda, pero hay la tú que, digamos, que es la que... No sé cómo explicarlo, es como un desdoblamiento, ¿no? Es como esa la que ha encontrado, que yo creo que es la no lo sé, tampoco lo muy claro, creo que es la niña, ¿no? Que es la que realmente en esa inocencia encuentra la verdadera maravilla de las palabras, y está esa otra tú minúscula que está constantemente buscando, porque no atina con lo que quiere decir. Yo soy muy exigente, como tal vez, me gusta cuando escribo un poema utilizar la palabra que quiero utilizar, no me vale cualquiera, porque hay muchos matices, muchos colores, que no es lo mismo estar cansado que estar exhausto, hay muchas texturas y muchas cosas diferentes entre una y otra, aunque puedan parecer lo mismo. Pero esa tú con mayúscula, en esa tú con mayúscula yo creo que sí que encuentra, yo creo que a esa tú sí que se le desvela esa cosa oculta o esa magia o esa cosa sagrada que tienen las palabras. Entonces hay como un querer encontrar eso, pero no sé cómo explicarlo, pero un poco van por ahí los tíos, ¿no? Recuerdo que de pequeña, cuando yo le pedí a mi padre a los 7 años hacer un diccionario, y me trajo palabras que me compró un diccionario gordo, y a mí me encantaba buscar palabras en el diccionario, palabras raras, yo qué sé, al final, pues, metafísica. Yo leía, a mí me parecía súper misterioso cuando leía la definición, que no entendía mi papá, pero me parecía maravilloso esos signos al lado, de o sea, todo me parecía que formaba parte de esa palabra, y yo quería utilizar esa palabra porque quería hablar bien. Y entonces en las redacciones que te mandaban en el colegio, pues a lo mejor metía una palabra extraña, a lo mejor les hacía mucha gracia, pero a mí me parecía absolutamente maravilloso porque yo qué sé, metafísica, no tenía ni idea de lo que lo leía, pero yo pues ponía aquella redacción y a lo mejor
como decía, pues esta mañana comí patatas con metafísica, no sé, ¿no? Y me parecía, es una cosa loca, pero no sé si esa magia que tenía la palabra, esa cosa, esa expansión que puede tener la palabra por cómo sonaba, por cuando escribía, esa maravilla me parece que sigo buscándola. No sé si me explico o no me explico, pero siempre buscando. Y en relación con, vamos, es muy llamativo lo de la tú, sí. la tú en el poema. Bueno, ya solamente desde el punto de vista del lenguaje, ¿no? Ese unir un artículo determinado y un pronombre posesivo, ¿no? Esa manera tan libre de utilizar el lenguaje, ¿no? Como que creas algo diferente, de hacer referencia a algo diferente. Y yo también, al leerlo, no sabía si la tú era algo que surgía del interior o que surgía del exterior. O sea, era como si era una tú señalada desde fuera o interpelada desde dentro, quiero decir, y probablemente tenga de los dos, pero parece como que es una tú que alguien señala desde fuera, sí. y de ahí parece como que viene ese desterro que puede tener causas externas, y también hay un desterro interno en esa desidentificación, ¿no? Porque esa la tú yo siempre la identifico con tu persona. Sí, es una misma. O sea, la tú con minúscula y la tú con mayúscula, yo creo que son la misma, pero en ese ahí no lo sabía. No sé, la verdad es que nunca, o sea, escribía y yo no me paro a pensar en esas cosas cuando escribo. O sea. ¿Alguna otra? No, nosotros mandamos de tiempo. ¿Alguna otra pregunta que queréis hacer? Si no, yo sí. No sé, quería hacer como una petición. Yo creo que tenía que anotados algunos de los poemas y tal, y creo que estos no son de los que has leído. He anotado el fragmento 3, el fragmento 28, yo creo que es ¿El 28? El 28, por ejemplo. Sí, es primero. No. ¿Qué número? ¿El 28? Sí. Fragmento 28. Incertidumbre que una vez nombrada se volvía más menuda. Territorio donde amor parecíase a desterro. El rompiente, el maretazo de tus palabras no terminaba en tus palabras. Era una trayectoria, desbocamiento de un cuerpo a otro mirándose adentro de los ojos. Un cuerpo que pedía una fascinación o riquezas como una cicatriz, un relámpago, desatino, boca sin aire. Tuviste que inventar una nueva empuñadura, una sangre, una lengua nueva que fuese incontenible, torrencial. Creo que está dicho, ¿no? La lengua tan particular de Carmen está presente en cada uno de sus poemas. Y no sé si queréis aportar alguna cosa. Se hace lo que se puede. Que se hace lo que se puede, digo. Agradecerte muchísimo. Gracias a vosotros. Y pedirte, aunque Juan ya te pedido ese texto, es efectivamente muy contundente, pero quizá tu poema favorito del libro, Química Personal, Sí. el que más te guste a ti como... Pues hay uno que ya he leído. Bueno, el fragmento 42. ¿Qué habría de dolerte más que un no volver a caminar? Y la tú creyéndose ave, sobrevolando de esas, deteniéndose ante las voladuras del hueso que aún brillaban inmáculas. Pedernales, pequeña luz, esos violetas feroces. A veces las palabras huían, eran repulgos, pliegues cuajando.
Sentíase aquel trasiego invisible como invisibles ojos, tumultos como sajaduras de una a otra, desórdenes, corazones preñados de años, de millones de años, antorchas, esferas, aquella caverna tuya. Carmen, perdóname, es que ahora justamente he caído que tu forma de leer es muy especial. Entonces es como, veo que los poemas son como una partitura, ¿no? Estos espacios, esta... Yo los leo, o sea, los leo que siempre cuando tú lo escribes estás ya pensando en esas pautas que tú das, esos silencios, esas separaciones. Es como una partitura realmente. No todo completo, pero sí, pienso ya porque como que lo tengo en la cabeza, como la forma la tengo en la cabeza muchas veces. Pero también los espacios es mi tituleo, es mi manera de... Tú hablas de la forma para respirar, que estoy a bobo. Pero claro, tú hablas de la forma como una forma física, la forma exterior. Sí. Cuando yo te llamo a partitura hablo también de un tempo, ¿no? Ah, una música, sí. Entonces, ¿eso también lo tienes en la cabeza? La música la tengo interiorizada. Vas, según lo vas haciendo, vas espaciando ahí, vas corrigiéndolo así, ¿no? Me imagino, no sé. A ver, cuando escribo, la música está en los poemas, yo creo, porque está en mí, la música dentro de mi cabeza también. Pero corrijo mucho, O sea, ahora los estaba leyendo y cambiaría mil cosas. O sea, corrijo y los espacios en blancos tienen que ver con mi manera de respirar, físicamente. O sea, cuando yo tengo el poema y me lo leo en mi cabeza y me lo leo, necesito hacer esas pausas. Otras pausas están escritas a leer, o sea, están puestas a leer porque yo creo que quiero que ahí se pare, por lo que sea. Pero generalmente los poemas salen así. Lo que pasa es que bueno, luego se corrige muchísimo, pero sobre todo corrijo no tanto la forma, corrijo más el lenguaje y eso. Entonces, tú dices, va en consonancia a mi ritmo de respiración. Sí. Luego está claro que los demás siempre te leeremos mal. No, cada uno que se como que por eso no tiene evidentemente hacemos lo que podemos, ¿no? Pero nunca vamos a leer como tú, porque no sabemos dónde vas a preparar o dónde vas a justamente hacer. Pero eso es lo que hablábamos en la clase de oído, ¿no? Que eso, cada uno va a leer el poema a su aliento, con su voz, con su manera, y va a parar donde quiera, porque no hay puntuación, pero eso hace también que sea mucho más exigente, ¿no? Pero a mí me parece que una vez que lo escribes, cada uno lo lea como... Sí, no, eso es indicable. Antes hemos leído un poema de un poeta argentino, que había alguien que para que el título ya era el primer verso, para mí el poema empezaba ahí, empezaba ya no. Entonces eso ya le da otra amplitud, o sea, ya ese poema que yo voy a leer no es el mismo que va a leer la persona que ya empieza leyendo el poema en el título, porque piensa que el título ya es, no sé, cada uno, cuando tú haces la lectura tuya, tu lectura, ¿ves? Pero bueno, no sé, no, los espacios yo los necesito, como que los necesito físicamente, entonces, bueno, parece exacto. Si queréis alguna otra música, pues si alguien quiere que Carmen le firme un ejemplar, no ocurre también anunciar un vino Sí. ahí en... Aunque no me sé muy bien con esto.